Bueno, muy buenos días para todos. Realmente para mí es un gusto poderlos acompañar en este Facebook Live. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Qué rico y qué gusto de verdad que podamos interactuar a través de esta plataforma. Mi nombre es Natalia Ayala, yo soy la psicóloga del programa de adulto mayor de Compensar y por supuesto queremos cerrar con broche de oro esta programación gratuita que iniciamos en el mes de agosto para todas las personas mayores en su mes. Recuerden que agosto es el mes en el cual celebramos la vida de las personas mayores, así que para mí es un gusto y me siento muy contenta porque además tenemos un súper invitado especial en donde vamos a hablar acerca de la felicidad y cómo desde las diferentes generaciones podemos aportar a esta gran palabra que a veces se vuelve un poco compleja en estas épocas de distanciamiento social. Así que en nombre propio, en nombre de Compensar, nuevamente a todos bienvenidos a este Facebook Live, a todas las personas que se están conectando y que por supuesto están allí escuchándonos atentamente acerca de pues todos estos aportes que tenemos por realizar. Bienvenidos todos. Nuestro invitado de hoy se llama Jason Palacios Fajardo y como bien lo mencionaba, él ahondará acerca de esa nueva realidad para todos, para todas las personas en todos estos grupos etarios y cómo podemos intercambiar felicidad, que por supuesto es bien importante y bien interesante analizar un poco los aportes que podemos hacer desde todas las generaciones a este tema que es bien importante. Quisiera presentar a Jason. Jason es psicólogo, él se especializó en evaluación y diagnóstico, realizó una maestría en neuropsicología. Actualmente Jason es el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Unicervantes. Jason ha participado en congresos a nivel nacional e internacional, en donde también nos ha realizado desde su investigación varios aportes frente a la felicidad y frente a todo este tema de bienestar con las personas mayores. Adicionalmente, pues es el director de los centros geriátricos El Tata. Entonces, pues digamos que es un gusto para mí poder compartir con Jason esta conversación, esta conferencia que está muy ligada pues a todo este tema de bienestar. Para compensar, como bien lo mencioné, al igual que nosotros, es importante que podamos establecer contacto con personas que al igual que compensar se han preocupado por el bienestar de las personas mayores. Y es que incluso es importante resaltar que nada más este año en Compensar hemos atendido a través de la web, a través de la virtualidad, a 12.749 personas mayores. Realmente es un gusto que podamos interactuar a través de estas plataformas con nuestras personas mayores. Entonces, sin más preámbulo, Jason, bienvenido a este conversatorio, bienvenido a esta conferencia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Natalie. Un gusto saludarte. Un saludo muy especial para las personas de Compensar, todo su equipo, y felicitarlos por estos espacios tan ejemplares que ayudan no solamente a las personas mayores, sino a futuras generaciones a entender los retos y los desafíos que tenemos en este mundo pues moderno. Entonces, muchas gracias. Definitivamente estoy muy a gusto en este espacio. Espero que las personas puedan disfrutar de estas palabras y pues un saludo también de parte de la institución que represento, Unicervantes, muy especial para todos ustedes y bueno, pues aquí con gusto para poder compartir este espacio. Muchas gracias, Jason. Bueno, y pienso que debemos empezar este gran conversatorio en donde debemos definir qué es la felicidad, Jason. Bueno, muchas personas nos consultan sobre la felicidad, ¿cierto? Y ciertamente al hacer una revisión empírica, teórica, desde las fuentes de investigación, la felicidad siempre se ha asociado a múltiples características, sobre todo características del entorno, que especialmente la gente vincula o asocia a la riqueza, a la libertad o a las relaciones interpersonales. Sin embargo, también hablar de felicidad es hablar de un concepto que es resultado de, ¿sí? Y puede ser resultado de una situación de la calidad de vida. En ese sentido, la felicidad pues tiene múltiples explicaciones,
pero lo más moderno que podemos tener de la felicidad en términos científicos, pues es que es una palabra que se usa frecuentemente y subjetivamente para transmitir la calidad de vida que las personas de alguna manera tenemos en nuestras experiencias cotidianas. Ujú. Claro que sí, y fíjate como tú bien lo mencionabas, es un término muy subjetivo, ¿no? Porque Así es. también depende de, digamos, de la interculturalidad y de cada persona, como, digamos que lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí, ¿cierto? Entonces es como muy, muy personal. Muy bien, muchas gracias por contestarlo. Entonces, ¿crees tú que en la medida en la que envejecemos nos hacemos menos felices, Jason? Bueno, resulta que esta es una pregunta que nosotros nos hicimos con un grupo de investigadores más o menos en el 2017 y decidimos ver o analizar científicamente, ojo porque es de esas investigaciones que poco se han hecho y somos casi que pioneros en el tema, en donde analizábamos las características de la felicidad de las personas mayores, pero nos detuvimos a hacer un ejercicio importante y es, bueno, ¿por qué pensar solamente en las personas mayores, sino también ver qué pasa en la felicidad con las personas, pues ciertamente más jóvenes? Y resulta que nosotros hicimos una investigación que tuvo una muestra de más o menos 1.500 personas, de las cuales la mitad eran mujeres, la otra mitad eran hombres y las edades estaban comprendidas entre 25 a 50 años. ¿Qué fue lo que nosotros quisimos hacer? Fíjate, y aquí es importante generar este diálogo. Si a ti te dicen, Natalie, que tú eres más feliz que una persona mayor o menos feliz o igualmente feliz, ¿tú qué pensarías? ¿Qué pensarías como persona, entre comillas, joven? ¿Que eres o no eres feliz o que eres más feliz que otras personas mayores de 60 años? ¿Qué crees tú? Pensaría que es un término demasiado muy individual, ¿no? Yo no podría pensar que soy más feliz o menos feliz que una persona que tiene otro, que pertenece a otro grupo etario, ¿no? Que he Ok. venido construyendo a lo largo de la vida algo que se llama bienestar y que definitivamente es un término muy individual. Bueno, muy bien. Fíjense que definitivamente tu respuesta está muy bien. Es un término muy individual, pero lo que estamos viendo actualmente en estos temas es que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en la medida que las personas crecen o avanzan en edad, pues definitivamente hay dos conceptos importantes. Un concepto importante es distinguir entre vejez y envejecimiento, ¿cierto? Vejez, pues ciertamente es ese proceso natural, biológico, en la que con el paso de los años todos comenzamos a perder nuestros sentidos o incluso nos volvemos más apáticos a ciertas situaciones. Pero por el contrario, el envejecimiento es un concepto psicológico, porque uno ve hoy a los jóvenes decir que se siente como viejo porque ya no le gusta hacer algo que solía hacer, ya llega el viernes, por ejemplo, y en vez de querer irse a una fiesta, etcétera, lo que quiere es ir a descansar, ya no le gusta el ruido. Entonces, en resumidas cuentas, para responder a esta pregunta desde un punto de vista totalmente creativo, esta encuesta a nosotros nos reflejó que, por el contrario de lo que se piensa, no se trata de que en la medida que envejecemos nos hacemos más o menos felices, sino que hay una tendencia de los jóvenes actuales al envejecimiento, ¿cierto? Ahora, no se trata necesariamente de un envejecimiento físico, sino algo que nosotros hemos denominado un envejecimiento psicológico. Ese envejecimiento psicológico, nosotros, ¿cómo lo caracterizamos? Resulta que nosotros lo que quisimos hacer en su momento fue hacer unas preguntas, ¿cierto? De cómo, ¿cierto? Se siente la gente, ¿sí? ¿Cómo se siente la gente en términos de tres elementos importantes? Uno, el aislamiento, ¿cierto? Dos, como esa capacidad para procesar la información. Y tres, la actividad física. Fíjense que esos son conceptos muy propios de la vejez, ¿no? Como que hay una tendencia a aislarse, sobre todo en Colombia hay una tendencia a que yo salí pensionado y entonces al salir pensionado lo único que quiero es descansar, evitar el ruido, evitar la gente, ¿cierto? Por eso tan importante los planes de compensar, porque ciertamente ayudan a la gente a seguir viviendo
la vida de una manera pues muy, muy dinámica. Pero entonces lo que nosotros comenzamos a hacer fue una encuesta, ¿cierto? Entonces fíjense que tomamos esas personas y les aplicamos encuestas. Estamos hablando de 1.500 personas y analizamos personas entre 25 y 50 años preguntándole sobre qué tanta vida social tienen, qué tan fácil les queda entender lo que cotidianamente ocurre e incluso si hacen o no hacen ejercicio. Y con lo que nos encontramos es que la gran mayoría, ojo con esto, la gran mayoría de las personas que contestó esa encuesta, ¿sí? Pues ha reportado cosas como las siguientes. Uno, que difícilmente practican una actividad física, ¿cierto? Dos, que prefieren estar solas porque tienen poca confianza en las personas. Por otro lado, también se encuentra que, digamos, no quieren tener hijos, ven un futuro como muy opaco y no quieren tener hijos, quieren evitar el compromiso al máximo, son más personas más centradas en la individualidad, ¿cierto? Y evidentemente estas son características muy propias de ciertas personas mayores, ¿cierto? Entonces, para nosotros fue muy importante este estudio porque nos enseñó, dentro de otras cosas, que hay una tendencia de los jóvenes actuales a envejecimiento, a ese envejecimiento psicológico. Entonces, como resultado de esto, evidentemente hay una percepción importante, ¿cierto? Hay una percepción importante de las personas mayores, ya hablando de 65 en adelante, a no ser felices, ¿cierto? A percibir que no tienen nada que hacer, que no son útiles, que no tienen amigos, pero fíjense que esto no es resultado de llegar al envejecimiento, ¿cierto? No es resultado de llegar a la vejez, sino es resultado de esa vida, llamémosla moderna, que hemos decidido vivir muchas personas en donde no hay que tener pareja, entre menos amigos mejor, más bien poca confianza. Entonces, eso para responder al hecho de que no es tanto la edad, sino es el estilo de vida que queremos manejar. Y ese estilo de vida que queremos manejar, pues trae unas consecuencias inmediatas que se ven reflejadas en la percepción de la felicidad de las personas. Jason, muchísimas gracias por compartirnos este estudio, esta investigación. Y entonces en ese sentido definitivamente descartamos que la felicidad no está unada a ningún grupo etario. Y definitivamente esto está unado a mi siguiente pregunta y es definitivamente los jóvenes no tendrían por qué ser más felices que las personas mayores. Claro, es importante identificar dos conceptos importantes acá. La felicidad es un concepto que se construye, ¿cierto? En el que se hace un balance entre las distintas actividades que yo tengo en mi vida cotidiana, ¿cierto? Y como resultado, pues yo tengo una fórmula, que he llamado yo una fórmula, y esa fórmula es como esos aspectos biológicos propios de mi vida, los aspectos circunstanciales de mi vida y cómo yo actúo frente a lo mismo, ¿cierto? Entonces yo a partir de ahí entiendo si soy o no soy feliz. ¿Qué es lo que ocurre con los jóvenes actualmente? Que están más ligados a las emociones, ¿cierto? Entonces fíjense que la emoción no es sinónimo necesariamente de felicidad, porque la emoción es un concepto pasajero, ¿cierto? Que pasa con el tiempo, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos que nuestra vida se va a basar en conseguir cosas, en adquirir, en cumplir retos, en ser el mejor, en ser el que más seguidores tengo, en el que más influencia gente joven, pues cuando nos demos cuenta de esas metas, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes actuales? Esas metas, pues definitivamente no hacen parte de la felicidad, hacen parte de un escenario que he decidido construir ajeno a mí. Porque si nosotros pensáramos de esa manera, la felicidad sería un factor protector para evitar temas como el suicidio, por ejemplo. Y lo que vemos es que el suicidio, por ejemplo, en jóvenes, en adolescentes, por el contrario, año tras año viene en aumento, ¿cierto? Entonces, pues, eso también un poco para pensar qué posibilidades tendrían entonces de compartir esas experiencias los más jóvenes y los más mayores, ¿no? Porque finalmente tanto unos tienen cosas positivas como otros por aportarse, ¿no? En ese sentido. Claro. ¿Crees tú, Jason, que de pronto nos estemos exponiendo ante una población que carece de inteligencia emocional?
y que Y tal vez de cierta manera han habido falencias en ese entrenamiento para poder afrontar esas situaciones circunstanciales de las cuales hablabas ahorita. sí, bueno, yo creo que el concepto de inteligencia emocional es un concepto importante, pero tiene que ser muy bien transmitido. ¿En qué sentido? En que por naturaleza las emociones son emociones y responden a un ambiente. Ujú, Es decir, claro. que sí, coincido contigo en que falta, y nosotros personalmente desde las universidades estamos muy preocupados por ese tema porque la gran mayoría, por ejemplo, de las instituciones, colegios, universidades, se declaran humanistas, ¿cierto? Pero ese Ujú. concepto humanista realmente es humanista, realmente está enfocado en un desarrollo integral de la persona, de sus virtudes y sobre todo eso que acabo de mencionar como persona, o estamos concentrados en que las personas salgan al mundo como fabricantes, ¿no? Como ese Sí. personaje que se le enseña para producir, ¿sí? Ajá. Entonces, definitivamente sí, pues creo que uno de los conceptos que hay que entender es si las instituciones, o cómo más bien las instituciones, por ejemplo, manejan competencias socioemocionales, porque nos preocupamos constantemente por lo que pasa en las calles, ¿no? La intolerancia, todo lo que ocurre en el día a día, las riñas callejeras, pero no pensamos que de fondo es porque no tenemos educación en esos aspectos emocionales. Definitivamente. Y fíjate que tú me llevas a plantearte otra pregunta y es, Jason, ¿qué crees tú acerca de la calidad de vida? ¿Cómo poder definir la calidad de vida? Bueno, de alguna manera la calidad de vida es un concepto, digamos que muy amplio, ¿cierto? Entonces, de alguna Ujú. manera la calidad hace referencia a múltiples factores, ¿no? Y esos múltiples factores, en cierto grado, están reflejados por una percepción, ¿cierto? Individual, ¿sí? Y esa Ujú. percepción individual tiene que estar muy sana, muy saludable. Es decir, el concepto de calidad de vida parte de un individuo y por otro lado se intenta volver general, ¿cierto? Porque Ujú. no podemos pensar que solo con una persona tengamos calidad de vida. Hay que pensar qué tan satisfechos están las personas con su vida, con lo que tienen. Pero también hay que pensar, por ejemplo, en términos de calidad de vida frente al concepto de salud mental, ¿sí? Siempre nos preguntan qué es la salud mental, ¿cierto? ¿Qué Ujú. es ese bienestar psicológico? Y hay que preguntarnos qué tan mal o bien respondemos ante las situaciones cotidianas del día a día. Entonces, hablando de salud mental, hablando de calidad de vida, hablando de felicidad, hay una interacción muy importante, ¿sí? Porque la calidad de vida, pues es ese bienestar integral, ¿cierto? Ujú. Subjetivo que se perpetúa en una sociedad, ¿sí? Porque yo no puedo decir que tengo calidad de vida porque detrás de mí hay una serie de personas, ¿sí? O que soy de las personas que en la vida cotidiana hace daño a otros. Yo no puedo hablar que tengo calidad de vida si hago daño a otros. Entonces, la calidad de vida es una circunstancia subjetiva que es propia de la valoración en términos de satisfacción con mi propia vida, ¿cierto? Versus qué tanto bien esa vida mía que tengo hacia las otras personas, ¿no? ¿Qué tanto, Ujú. qué efecto positivo lo que yo hago en mi día a día le produce a los otros? Entonces, fíjense que esa fórmula también está enmarcada en satisfacción propia, ¿cierto? Interacción Ujú. con los demás y eso nos va a dar calidad de vida. Yo no puedo decir que tengo calidad de vida porque soy millonario, porque soy la persona más atractiva, ¿cierto? Ujú. Si a esa calidad de vida se interpone que hago daño, que maltrato a los otros, entonces yo creo que por ahí va la situación, ¿no? Jason, tú tocas un tema que es supremamente importante y es el tema de la importancia de la interacción social, ¿cierto? Para nadie es un secreto, estamos confinados, estamos en casa aún, si bien es cierto, a partir de mañana se supone que se levanta esta cuarentena y que ya podríamos salir y que se supone ya viene una nueva realidad, como así lo han denominado los expertos, pues todos sabemos que el virus aún está.
¿sí? Y eso es una realidad y que depende de cada uno de nosotros el cuidado y, bueno, digamos que hacer un confinamiento positivo. ¿Mm? En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la importancia de la interacción social, pero a sabiendas también de que estamos atravesando un momento lo suficientemente álgido como para mejor sentirnos y estar allí en cuarentena. ¿Cuál crees tú, Jason, que serían esos aportes intergeneracionales? Y quiero empezar con los jóvenes. ¿Cuáles serían esos aportes de los jóvenes hacia las personas mayores en estas épocas de distanciamiento social para favorecer el bienestar, para favorecer la felicidad? Bueno, yo creo que el principal aporte que los jóvenes le pueden hacer a las personas mayores es el cariño, ¿cierto? Y el respeto, ¿sí? El cariño y el respeto es algo que la gran mayoría de las personas jóvenes sentimos por esas personas mayores de 65 años. Todos no hayamos tenido un abuelito, algunos sí, algunos no, pero definitivamente cuando uno le dicen el abuelito, la abuelita, uno tiene un sentido de cariño único, ¿cierto? Un sentido de respeto, incluso un sentido de protección, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las nuevas generaciones tienen que partir de un hecho y es una comprensión integral de las personas mayores. Porque yo he insistido mucho es que hay vejez y hay envejecimiento, ¿cierto? Y el envejecimiento, vuelvo y lo digo, es un concepto psicológico en el que cada persona se pone una barrera determinada y la vejez, claro, es propia de una serie de circunstancias sensoriales, biológicas y demás. Creo que los jóvenes tienen un reto, ¿sí? Es un reto en primera vía. El primero es hacer un mundo más integral, hacer un mundo con menos discriminación, ¿sí? Porque incluso las barreras físicas, ¿sí? Uno va a un banco, uno va a un determinado sitio y si no hay algo que lo obligue al joven a darle prioridad a un adulto mayor, a una persona mayor, no se hace. Entonces yo creo que también es un tema de cultura, ¿no? Entonces es un tema de cultura. Entonces los jóvenes, como primera medida, tienen una responsabilidad con las personas mayores, pero yo diría que más que una responsabilidad es una deuda. Es una deuda por corresponder a esas personas mayores. ¿Y por qué digo una deuda? Como todos sabemos, hoy en día esta nueva generación, papá y mamá tienen que trabajar. Entonces cuando papá y mamá trabajan, ¿quién cuida a los hijos? Los abuelos, ¿cierto? Generalmente. Esa deuda que tienen los papás con sus hijos y se representan los nietos. Entonces, la gran mayoría de los jóvenes, ¿cierto? Que hoy tienen tal vez entre 18 y 20 años que están preparándose ya profesionalmente, pues fueron cuidados por sus abuelos, ¿sí? Y definitivamente hay bastantes estudios que hablan de ese cuidado tan importante de los abuelos. Bajo esa línea, estamos frente a futuros jóvenes que han sido cuidados por abuelos, ¿sí? Que saben que una persona mayor tiene cariño, compromiso, constancia, pero que también tiene unas necesidades especiales. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Que los futuros jóvenes respondan adecuadamente a esto. Dos, esos mismos jóvenes vieron en su abuelo, abuela u otro una persona con sabiduría, ¿cierto? Con sabiduría, ¿sí? Que es importante. Entonces, la deuda que tienen los jóvenes es crear espacios, ¿sí? De accesibilidad importantes, culturalmente entender que son personas que no necesitan que un letrero les diga dele prioridad al adulto mayor, sino háganlo porque le nace. Y tercero, vincularlos, porque como lo vamos a ver más adelante, quizás uno de los elementos que hace infelices a las personas mayores, pues es no sentirse parte de algo, ¿sí? Es no sentirse parte de, y creer en eso que la gente le dice que ya no puede hacer nada, que ya usted no puede, que ya toca cuidarlo. Entonces, bajo esa línea, los jóvenes tienen un reto también y es vincular a las personas, por ejemplo, en aspectos de la tecnología, en aspectos sociales, en calidad de vida, en todo lo que implica tener por qué pensar, ¿cierto? ¿Por qué pensar que sencillamente las personas mayores no sirven, ¿no? Es pensar que las personas mayores tienen oportunidades de ser mejores, incluso a los 65 años perfectamente o 70, una persona todavía está manejando una empresa, ¿sí? Entonces, yo creo que ese aporte que los jóvenes hacen
están en esas tres líneas, ¿no? Pero también está en el hecho de que integrarlos no es como venga a ver qué ocupación le pongo, sino es hacerlos parte de lo importante de la sociedad actual. Jason, estoy totalmente de acuerdo contigo y partes de un concepto bien claro, bien importante y es el cariño que se le podría llegar a proporcionar al adulto mayor y por supuesto hacerlos parte de. También hablas de algo que es bien importante y es todo el tema cultural, ¿no? Lastimosamente, si nosotros analizamos la historia, nos damos cuenta que en gran parte de la historia, las personas mayores realmente eran quienes aportaban la mayor experiencia, el mayor conocimiento, era quienes de pronto, quienes incluso lideraban un sinnúmero de personas. Y de cierta manera esto, de una manera muy cultural, ha venido perdiendo valor a tal punto que en muchos hogares, en muchas familias, en muchos contextos, en la misma sociedad, nos damos cuenta cómo se ha perdido este valor y la importancia de. Pero nos haces una gran invitación, Jason, incluso a todos los jóvenes que están aquí conectados, nos haces una gran invitación de, independientemente de tener abuelos en casa o no, de esas personas mayores con las que podemos tener contacto, poderlos hacer parte de una sociedad, de la vida misma, ¿cierto? Entonces pienso que la invitación es muy clave y de verdad, gracias porque sé que son aportes bien interesantes. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los aportes de las personas mayores a los jóvenes? En ese sentido, ya teniendo en cuenta qué pasa con los jóvenes hacia las personas mayores, ahora de las personas mayores a los jóvenes, ¿cuáles serían esos aportes de manera intergeneracional Bueno, a la felicidad? yo creo que son todos. Yo creo que en Colombia y en Bogotá estamos en deuda con las personas mayores. Estamos en deuda en el sistema de salud, estamos en deuda en la educación, sí, pero día a día se viene trabajando. Y estamos en deuda porque no tenemos el conocimiento, no hemos investigado. Realmente en muchas profesiones se aísla a las personas mayores. En medicina son pocos los que se enfocan en la geriatría, en psicología, en terapia ocupacional, ¿sí? Entonces, algo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Producto de estas investigaciones es entender esas cualidades generacionales, ¿cierto? Hoy en día incluso hablamos de la generación Z, los millennials, generaciones de todo tipo. Entonces, cuando uno se pone a detenerse y a estudiar este tipo de generaciones, uno encuentra características, ¿cierto? Pero uno encuentra mucha información en la red. Uno encuentra que son personas de una manera, de otra, pero realmente no hay estudios como juiciosos que caractericen. Cuando nosotros nos detuvimos a hacer estos estudios aquí en Unicervantes, en el programa de psicología, entendimos una cosa muy importante y es que son complementarias las generaciones, ¿cierto? Son complementarias. Los jóvenes de hoy en día quieren hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? Pero no quieren reflexionar, ¿cierto? En tanto a cada una de las cosas que viven. Entonces un joven en un celular puede tener 10 redes sociales, puede estar estudiando, puede estar haciendo 3 carreras al tiempo, puede querer aprender 10 idiomas todo al tiempo, pero no reflexiona sobre la particularidad de cada cosa. Una persona mayor ciertamente reflexiona mucho porque sensorialmente no puede tener toda la información, ¿cierto? Quiere decir esto que el joven, llamémoslo literalmente, vive muy acelerado, ¿cierto? Y la persona mayor es un poco más pausada, ¿no? Es un poco más de reflexión profunda. Entonces el joven se inquieta con la persona mayor porque no actúa rápido, pero la persona mayor se inquieta con ese joven, ¿cierto? Que definitivamente va como rápido, como que ahí sí como dicen los abuelitos, se va a estrellar, es que más sabe el diablo por viejo, en fin. ¿Qué pasa? Que bajo esa mirada, yo creo que lo más importante es entender cómo esa persona mayor ayuda a los jóvenes. Fíjense que algo de lo que hablaba hace un poco es que los jóvenes ven a las personas mayores como personas con sabiduría, ¿cierto? Los ven con respeto porque son quienes los han ayudado en su crianza, ¿cierto? Bajo esa línea, los jóvenes
suelen escuchar a las personas mayores, las están escuchando. Entonces, si pensamos que el concepto de felicidad se traduce en un elemento subjetivo, en un elemento de satisfacción con la vida, muchas veces lo que no hemos tenido en cuenta es que lo que necesitan los jóvenes es una pausa, ¿cierto? Una pausa para procesar la información que cotidianamente se les presenta. Porque los jóvenes de hoy en día están totalmente apartados de lo social y están muy vinculados a la tecnología, ¿no? Entonces a las redes sociales, a los retos y desafíos de las mismas, a los juegos, en fin, pero no tienen a nadie. Entonces, cuando usted se detiene a preguntarle a un joven qué siente o qué pasa, se sienten solos, ¿sí? Están solos realmente. Entonces, qué importante es, por ejemplo, generar espacios de consejería, ¿sí? De consejería, en donde las personas mayores escuchen, ¿sí? Porque yo creo que algo que tienen los abuelitos, respetuosamente digo el concepto abuelito, para los que son abuelos, personas mayores para los que no son abuelos, y es que saben escuchar, ¿sí? Y es que saben escuchar. Y yo creo que algo que nos hace felices a todos los seres humanos es que nos escuchen, es que nos permitan expresarnos sin juzgarnos, sin criticar, ¿sí? Pero que esas 2 o 3 palabras que da esa persona mayor, ese abuelo, son tan importantes que alivianan muchas cosas, ¿sí? Alivianan muchas cosas, infinidad de cosas. Entonces, algo totalmente importante que se debe aquí hacer es que puede que la persona mayor no le enseñe a los jóvenes en tecnología, ¿sí? Incluso puede que ni siquiera le enseñe de cosas académicas, sin desconocer que hay muchas personas que lo hacen. Yo creo que lo que hace la persona mayor en los jóvenes es enseñarlo a vivir la vida, ¿sí? Es decirle, deténgase un poquito, ¿sí? Mire para un lado, frenemos un poquito y explore y levante la cara, ¿sí? Aprenda a escuchar, actúe sin prisas. Eso es lo que puede hacer la persona mayor, ¿cierto? Por el joven, ¿sí? Asesorarlo, guiarlo, instruirlo. Y fíjense que en ese sentido, por el otro lado que nosotros tenemos, en términos de Fundaciones El Tata, es un centro para el cuidado mayor en Modelia, creamos un programa que se llama El Tata Consejero, ¿sí? ¿Y qué era? Que nos aliamos con colegios, entonces los chicos de los colegios iban a aprender, le enseñaban tecnología a las personas mayores, ¿cierto? Y los abuelitos se sentaban con ellos en un proceso de consejería. Ahora, no estoy hablando de un proceso psicoterapéutico, estoy hablando de un proceso de consejería, literal. Y nosotros demostramos en esos colegios en los que trabajamos que la gran mayoría de los chicos que tenían reincidencia en llamados de atención, en problemas académicos, comenzaron a mejorar, ¿sí? Comenzaron a mejorar. Entonces, ya hay unos elementos muy exitosos en eso y es darle ese rol protagónico a las personas mayores, no para que hagan lo que por vejez no se puede hacer, sino para que sean ese elemento protagonizador, ¿cierto? De una sociedad que clama pausa, de una sociedad que clama sabiduría, de una sociedad que invita a la reflexión constante, ¿vale? Entonces, creo que por ahí está el tema. Yo creo que todas las personas que nos están viendo coincidimos con lo que tú nos estás mencionando. Fíjate qué bonitos y qué grandes aportes se pueden realizar desde todo nuestro tema intergeneracional. Entonces, incluso quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que puedan dejar allí sus comentarios frente a ustedes qué piensan frente a todos estos aportes intergeneracionales que estamos hablando aquí con Jason, una persona experta en todo este tema de persona mayor. Jason, en este sentido, ¿cómo puede ser una persona mayor más feliz? Bueno, yo creo que es un elemento que tiene 2 puntos, ¿no? Para las personas que ya están, ¿sí? En esta etapa, ¿sí? Y las personas que van para allá. Yo siempre le pregunto a la gente
¿cómo entiende usted la felicidad? ¿Sí? Y fíjense que la felicidad pues puede tener, pues como lo he dicho, muchos elementos, ¿sí? La felicidad puede ser en parte un elemento que está en términos de el autoestima, ¿sí? Ese efecto en donde yo tengo ciertas características, digamos que propias de una persona que es segura y valora constantemente lo que es, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Cómo puede llegar a ser una persona feliz, ¿sí? Entonces, la felicidad es sinónimo de acción, ¿sí? Es sinónimo de acción. Yo no puedo solamente pensar en querer ser feliz si me levanto tarde, si no hago nada, ¿sí? Pero fíjense que eso, volviendo al punto anterior, eso no tiene nada que ver con la vejez, eso pasa en todas las edades, ¿cierto? Entonces, lo primero es, yo invitaría a dos reflexiones. La primera es a toda la sociedad en general a pensar en cómo queremos llegar a ese envejecimiento, ¿sí? A entender que el envejecimiento no es el fin, sino incluso es el inicio, ¿cierto? Es el inicio de reflexiones muy profundas. Y las personas que están, por ejemplo, a punto de pensionarse, de salir, que el punto no es descansar, porque nunca vamos a descansar. Incluso el sueño no es sinónimo de descanso, ¿sí? Es prepararnos o cómo nos vamos a preparar para una nueva etapa de vida. Las personas que ya están en esta etapa, ¿sí? Si no hacemos algo en el día a día, si no tenemos propósitos, si no tenemos una meta, una expectativa, pues no hay nada, ¿cierto? La felicidad se vincula o se suele vincular fuertemente con el sentido de la vida, ¿sí? Si yo no tengo un sentido en el día a día y pienso que todos los días son iguales, son pasajeros, voy a entrar en un fenómeno que es muy conocido por la psiquiatría y la psicología, que es la dinamia, la astenia, ¿cierto? La bulia, que es como esa pérdida de energía, esa dificultad para querer hacer algo, ¿sí? Pero también lo que voy a entrar es en lo opuesto a esa felicidad, que es la tristeza, ¿no? Porque mis días no van a tener nada distinto. Entonces, todos los días tienen que tener un propósito, ¿sí? No es solamente que me voy a cobrar la pensión, que voy a ver qué pasó allí, que voy a salir a dar una vueltica. No, tenemos que ser seres con propósito. Y si no tenemos un propósito en el día a día, pues va a ser difícil. Si no actuamos y no generamos acción en el día a día, va a ser aún más complejo. No quiere decir que las personas mayores no tengan que buscar ayuda, búsquenla, tengan espacios, aprendan algo distinto. ¿Quién le dijo a las personas que no podían aprender? Científicamente está demostrado que lo que ocurre en la vejez, ¿cierto? Hablándolo neurológicamente, es que las conexiones quizás no responden de la misma manera rápidamente a como se acostumbra a ver, pero en ningún momento se quiere decir que no hay nuevos aprendizajes, que no hay capacidad de responder. Entonces, es importante propósito, acción y entender que se puede aprender, ¿sí? Si yo no entiendo que puedo aprender cosas nuevas en el día a día, no voy a estar en una vida que me llene de satisfacción o de felicidad, ¿vale? Entonces, bastante importante ver esos tres elementos como ejes centrales de ese envejecimiento psicológico exitoso. Definitivamente, Jason, totalmente de acuerdo contigo, y es que tenemos que quitarnos de la cabeza que vejez es sinónimo de deterioro, ¿no? Y empezamos a pensar que tengo problemas de memoria, lo justificamos todo el tiempo, no, ya no recuerdo las cosas, ya no puedo poner atención y todo el tiempo lo justificamos a porque tenemos 60, 70 u 80 años. Y tú nos estás hablando desde la perspectiva neurológica, y es que incluso ahorita con todos estos conceptos nuevos de neurogénesis y demás, definitivamente sí o sí tenemos la posibilidad de crear nuevas conexiones, y adicionalmente tenemos un cerebro neuroplástico, ¿no? Hasta el día en el que nos vamos de este mundo tenemos la capacidad de esos nuevos aprendizajes. Incluso a ti y a todas las personas que nos están viendo, les queremos contar que desde nuestros programas presenciales nosotros le apuntamos a la integralidad del ser humano, al bienestar, a que las personas mayores tengan un espacio
único, especial, en el que se puedan compartir esas experiencias mutuas de cada uno. Incluso Jason y todos los que nos están viendo, durante el año 2019 atendimos aproximadamente 27,000 personas mayores que disfrutaron de eventos al aire libre, disfrutaron de nuestros planes integrales, disfrutaron de planes como Activa tu Vida, Dinamiza tu Mente, todas estas salidas que pudimos realizar durante el año 2019 a lugares históricos acá en Bogotá y a nivel nacional. Entonces, digamos que todo esto permitió también para nosotros momentos de felicidad y de bienestar. Y voy de pronto haciendo un poco la claridad con lo que te acabo de decir, porque quiero hacerte una pregunta y es, ¿crees tú, Jason, que todo este tipo de actividades son necesarias para un envejecimiento exitoso? Bueno, voy a responder a esa pregunta entendiendo los siguientes elementos. Bueno, hay un sabio muy importante que se pregunta si es feliz el hombre si lo tiene todo, si tiene todo lo que desea. Probablemente no. Pero ¿es feliz el hombre que no tiene ninguna cosa? Probablemente tampoco. Entonces, la pregunta sería, ¿quién es feliz? Fíjese que esa felicidad, y voy a responder a la pregunta en 4 puntos. Uno, realizar todas estas actividades que ustedes tienen desde compensar y desde toda esta dinámica, aportan la calidad de vida y su relación con la felicidad. Si nosotros hiciéramos una medición científica, ¿cierto?, de cómo percibe la gente su vida estando solita en casa sin participar en nada de estas actividades, a una persona que está en esas actividades, definitivamente uno podría pensar que las personas se sienten mucho más felices haciendo estas actividades que no haciéndolas. Si nosotros hiciéramos un análisis de la felicidad y las habilidades sociales, que son esas capacidades que tenemos de interactuar, de manifestar nuestras inquietudes, dudas y demás, definitivamente la persona que decide participar de estos eventos y de estas actividades, definitivamente es una persona con mejores habilidades sociales y por tanto una persona más feliz. Y por qué no pensar en que esto va a tener unos efectos positivos, ¿no? En todos los aspectos espirituales, en los aspectos sociales, en los aspectos incluso biológicos, porque fíjense que cuando las personas tienen una actividad de vida satisfactoria, digamos que dinámica, se ve reflejado no solamente en ese cerebro, ¿cierto? Sino se ve reflejado en distintos órganos, ¿sí? En distintos órganos de las personas. No es un secreto que las personas que no hacen nada, que viven quejándose, tienen migrañas, tienen dolores de estómago, etc. Entonces, definitivamente hay que entender que esto no se trata, estas actividades de las que tú hablas, no se tratan solo de ir a jugar, de ir a distraerse, sino son un mecanismo primario, ojo con lo que yo voy a decir, primario para la protección de enfermedades neurodegenerativas de la salud mental y sobre todo son un mecanismo primario para favorecer que las personas sean felices. Perfecto, Jason. Mire que aquí tenemos una pregunta bien interesante y la señora Liliana Patricia nos pregunta, nos refiere que le sugiramos 2 claves para la felicidad en el envejecimiento. ¿Qué le dirías tú a la señora Liliana, Jason? Bueno, yo creo que uno de los elementos es el sentirse parte de, ¿sí? Si yo no me siento parte de algo, estoy desubicado, ¿sí? Y ese sentirse parte de es ordenar mi vida y sentir que soy elemento importante de cualquier cosa, ¿sí? Yo no tengo que decir que soy el elemento más importante de una multinacional, una empresa, sino sentirme parte de, sentirme una persona con propósito. Entonces, el primer elemento es preguntarse de qué soy parte, ¿no? O sea, de qué soy parte y actuar en pro de ello. El segundo elemento es la acción o la motivación. Fíjese que motivación es acción motivada, ¿sí? El segundo elemento es qué hago, ¿sí?, en el día a día para sentirme una persona vital, ¿no? Entonces, el ejercicio, aprender. Entonces, fíjense que a esa pregunta tan importante
Un saludo muy especial para la persona que pregunta. Entonces, son dos elementos, ¿no? El sentirme parte de cuál es el propósito y con qué propósito me levanto. Y el segundo que va de la mano del primero es la acción, ¿no? ¿Cómo actúo en función de eso? Entonces, lo que pienso, lo que hago y todo comunicado necesariamente en pro de esa felicidad. Esa sincronía que es bien importante. Jason, para cerrar, porque tú sabes que el tiempo se nos pasa muy rápido, qué pesar, nos encantaría poder hablar contigo de muchos otros temas y es que definitivamente hablar de personas mayores, de bienestar, de felicidad, de toda esta época generacional, del momento en el que estamos viviendo, pues nos daría para conversar muchísimo más tiempo, pero quisiera hacerte una pregunta para cerrar y es ese mensaje puntual que tú tienes para las personas mayores que nos están viendo, que hacen parte de nuestros planes integrales o que se están conectando hoy por primera vez allí, que nos están viendo. ¿Cuál sería ese mensaje puntual para esas personas mayores frente a esta nueva realidad que vive el país? Bueno, estamos en un momento muy difícil, ¿cierto? En Ujú. unas épocas de reflexión importantes, en donde primero, ciertamente se ha estigmatizado mucho a las personas mayores, como el gobierno y la comunidad científica hemos pretendido cuidarlos, ¿sí? Hemos pretendido Ujú. cuidarlos, pero esta nueva realidad de seguro no tiene que volver más vulnerables a las personas mayores, sino por el contrario, tiene que volverlas más fuertes, ¿sí? Porque creo Ujú. que hoy todos y todas las generaciones, pero sobre todo las mayores, valoran mucho la libertad, valoran mucho la interacción con otros y queremos salirnos de ese contexto de solamente ser personas pasivas. Entonces mi consejo es ser más fuertes en estos momentos, ¿sí? Mentalmente, en términos de acción, y entender que la vida pues es un préstamo, ¿cierto? Es un préstamo, pero es un préstamo en el que diariamente nosotros aportamos algo, ¿sí? En el que diariamente aportamos. Entonces, mi sugerencia es, todos los días tienen que tener un propósito, ¿sí? No pueden haber días iguales y esta etapa de la vida nos está enseñando a que, si bien es cierto, tenemos que tener cierta restricción ahí en mi espacio, en mi habitación, en mi apartamento, en mi casa, ¿qué hago yo? ¿No? ¿Qué hago yo por sentirme mejor? ¿Qué hago para ayudar a otros? Tengan en cuenta que la clave de la felicidad, una de las claves de la felicidad de las personas más felices del mundo es ayudar, ¿sí? Ayudar a otros. Entonces Ujú. preguntémonos cómo me siento con mi vida, cómo ayudo a otros y cómo esta época me enseñó a ser una persona que se adapta, ¿no? Adapta a las condiciones, pero que no se conforma. Ojo con eso, no se conforma, se adapta. Entonces, Perfecto, esa es muy mi bien. recomendación. Muchísimas gracias, Jason. Yo creo que para todos ha sido un espacio bien interesante, un espacio de conocimiento. Yo, en nombre de Compensar, en nombre propio, te agradezco inmensamente que hayas tenido este tiempo para escucharnos, para estar allí tan presto a todas las preguntas. Recibí un abrazo en nombre de Compensar, un abrazo mío, por supuesto, y muchísimas gracias, Jason. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación tan espectacular, a todo el equipo de Compensar, una empresa totalmente destacada en el sector de la recreación, la educación, el deporte. De parte de mí también un gran saludo, de parte de la Universidad Cervantes, de los Padres Agustinos en Colombia, un saludo muy especial, de Fundaciones Hogares El Tata también, un saludo muy especial y bueno, aquí estamos para compartir futuros espacios y a las personas que nos escucharon, qué grande es tener estos espacios. Y a ti, Natalie, por esta labor tan bonita que estás haciendo de transmitir estas sabidurías, de conocimiento que tienes. Entonces, pues un saludo especial y mil gracias a todos por este espacio. Muchísimas gracias, Jason. Antes de finalizar, queremos invitar a todas las personas mayores a que sigan conectadas, a que ingresen a nuestra tienda de Compensar, a ponerse en modo on. Desde casa podemos generar bienestar y tenemos que aprovechar el tiempo, como bien Jason nos lo menciona, para intentar ser parte de en este momento desde casa. Bendiciones para todos y hasta pronto. Feliz día.